Apenas abren un libro nuevo de Excel, un archivo nuevo de Excel, se va a abrir esto y esto es lo que van a ver. Van a encontrar, obviamente, la barra de título, arriba de todo, el botón de minimizar, restaurar y cerrar, los accesos a accesos rápidos se llaman estos, donde ustedes pueden cargar aquí nuevos elementos de la barra de accesos rápidos, guardar, deshacer y rehacer son los que vienen por defecto, y así como también aquí el logo de Excel siempre en color verde, al igual que el botón de archivo, la ficha archivo siempre en color representativo del software que estamos utilizando. Luego tenemos la ficha inicio, la ficha insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista y programador. Programador es posible que ustedes en sus computadoras no lo estén viendo porque es una ficha especial que hay que activarla. Ya la veremos más adelante y no se preocupen si en este momento no la ven. Vamos a abocarnos a las principales y a las primeras que tenemos que trabajar. La ficha archivo, bueno, aquí vamos a poder guardar como, abrir, cerrar, abrir nuevos elementos, nuevos archivos, imprimir, salir del programa en el caso de que quisiéramos usar esta, etc. Ya vamos a ir viéndola en detalle. La ficha inicio es la que siempre va a aparecer como de entrada configurada, predeterminada, para que la veamos apenas arrancamos el programa. Es la primera ficha con la que nos vamos a encontrar y la primera que vamos a empezar a trabajar nosotros también. Luego, debajo de la ficha, tenemos todos los grupos que conforman esta ficha. Fíjense, en la ficha inicio está conformada por portapapeles, fuente de alineación, número, estilos, celdas y modificar. Estos grupos conforman la ficha inicio. Cada ficha está conformada por distintos grupos. El grupo insertar está conformado por el grupo tablas, ilustraciones, gráficos, minigráficos, filtros, vínculos, textos y símbolos, y así con cada una, siempre con distintos grupos que van conformando las diferentes fichas. Nosotros en principio vamos a abocarnos aquí a la ficha inicio y en ella nos vamos a encontrar varias de las herramientas que ya vamos a ir trabajando, pero le vamos a prestar primero atención a otras cosas. Esto que vemos aquí se llama indicador de celdas, indicador de nombres de las distintas celdas o los grupos que vayamos trabajando nosotros. Eso ya lo vamos a ver. Pero fíjense que aquí dice en este momento A1 porque es la celda en la que estamos posicionados, la celda de arranque, donde comenzamos a trabajar nuestra tabla en Excel. Y al lado del indicador de nombre, del cuadro de nombre o del indicador de celda, vamos a encontrar con esta barra de fórmulas muy importante. Desde hoy, que es la primera clase, les digo siempre, tengan en cuenta y muy a la vista la barra de fórmulas. Es importante tenerla siempre activada. Siempre por defecto está activada, pero si no la llegan a ver, encuentran acá en vista barra de fórmulas. Fíjense, ahí la desactivé, ahí la volví a activar. Siempre a la vista la barra de fórmulas. Muy importante para trabajar en Excel la barra de fórmulas. Debajo de la barra de fórmulas nos vamos a encontrar con un montón de letras formando columnas. Cada una de las letras forma diferentes columnas, como vemos aquí. Tenemos todas las letras indicando una columna. Las columnas son en forma vertical, de arriba a abajo, en forma ascendente o descendente, pero en forma vertical. Y luego nos vamos a encontrar con un listado de números. Estos números representan las distintas filas que tenemos en Excel. Cada una intersección que tenemos de una fila de una columna con una fila, nosotros la llamamos celda. Fíjense que ahí está iluminada la letra E, está iluminado el número 13 porque estamos en la celda, en el casillero E13. Y si no, veamos acá, como les decía anteriormente, como nuestro cuadro de nombres o nuestro indicador de celdas nos está diciendo en qué celda estoy posicionado. Fíjense, ahora estoy en la I9 y así sucesivamente puedo ir saltando. En este caso lo estoy haciendo con el mouse o con las barras, con las flechas del teclado, para arriba y para abajo, ¿sí? Moviéndome con Enter obviamente solamente para abajo, con el tabulador solamente hacia la derecha, y así podemos seguir moviéndonos por todas las celdas que tenemos en nuestra hoja de cálculo. Si yo selecciono varias, van a ver que siempre me va a indicar la primera, por eso dice B3. La primera, que queda así en color sin sombreado, es porque es justamente la primera que yo seleccioné para este rango, que es un grupo de celdas continuos. Un rango es un grupo de celdas continuos. Cuando yo selecciono más de una celda, ya estoy hablando de un rango. Este rango está compuesto por F9 hasta F10. Es el rango que va desde F9 hasta F10. Y este otro que están viendo aquí va
desde H6, la primera, hasta M16, la última. Ya lo vamos a ir viendo en detalle. Luego, por debajo de toda nuestra hojita de cálculo, vamos a encontrar una barra de desplazamiento horizontal, una barra de desplazamiento vertical, aquí del lado derecho. Vamos a encontrar un zoom para acercar o alejar nuestra hoja de cálculo. Acercar o alejar, no agrandar y achicar, acercar o alejar, no es lo mismo acercar y alejar que agrandar o achicar, ya vamos a ver las diferencias. Y aquí vamos a encontrar las distintas hojas que tenemos. Fíjense acá que tenemos hoja 1, hoja 2, hoja 3, bueno, ya vamos a ir viendo qué son cada una de esas hojas y cuántas más podemos tener. Luego van a ver que a medida que vayamos trabajando acá van a ir apareciendo algunos indicadores por aquí debajo que hace un momento les iremos prestando y dando la real atención que merezcan. Se preguntarán ustedes cuántas son las columnas que tenemos y cuántas son las filas que tenemos. Bueno, saben que si las columnas están representadas por las letras, sería lógico pensar que tenemos desde la A hasta la Z. Pero no, sería muy corta, muy chica nuestra tabla de Excel, nuestro libro de Excel, si tuviésemos solamente desde la A a la Z. Pero ¿y entonces qué pasa? Si están enumeradas por letras y nosotros tenemos desde la A a la Z, pero desde la A a la Z sería muy poco, ¿qué pasa cuando llegamos a la Z? Bueno, cuando llegamos a la Z simplemente empezamos a enumerar nuevamente, pero con una doble valoración. A, B, A, C, A, D, A, E, A, F, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a la AZ. Y cuando llegamos a la AZ, como ven aquí, ¿cómo empezamos? Con BA, BB, BC, BD, B, y así sucesivamente, hasta que llegamos a la BZ. Y cuando llegamos a BZ, CA, CB, CC, y así sucesivamente, todas las diferentes combinaciones, hasta llegar a la última columna que tenemos, que es nada más y nada menos que XFD, ahí la están viendo, la última columna que tenemos en cada una de las hojas de cálculo de nuestro libro de Excel es la columna XFD. Representa 16.384 columnas. Repito, 16.384 columnas. O sea que entre la columna A y la columna XFD tenemos 16.384 columnas para trabajar. ¿Cómo hago para saltar de una a otra, para ir de la primera a la última? Sencillo, con la combinación de teclas control, flecha a la derecha, voy hacia la última, y con la combinación de teclas control, flecha a la izquierda, vuelvo a la primera columna, a la A. Con las filas pasa otro tanto. ¿Cuántas filas tenemos? Bueno, obviamente no son infinitas, pero tenemos muchísimas para trabajar. La última, si ustedes hacen control y la flecha para abajo, van a encontrar la última de las filas, que es la fila 1.048.576. Esa es la última fila que tenemos para trabajar en nuestra hoja de cálculo de Excel. O sea que tenemos más de 1.000.000 de filas y más de 16.000 columnas, lo que conforman un total de 17.179.869.184 celdas. O sea que tenemos más de 17.000 millones de celdas para trabajar. Miren si tenemos espacio para trabajar en cada una de las hojas de los libros. Y digo en cada una de las hojas porque acá tenemos hoja 1, hoja 2, que tiene exactamente las mismas dimensiones que la 1, hoja 3, que también tiene las mismas dimensiones que la hoja 1 y que la hoja 2. Y aparte, desde este botoncito que está acá, podemos seguir agregando más hojas de cálculo, 4, 5, 6, todas las que nosotros queramos agregar, las que necesitemos, las que vayamos necesitando, sin importar la cantidad que sean, porque va a depender de la memoria, de la capacidad de memoria que tenga nuestra computadora para procesar el archivo. Así que no tiene un límite, podemos seguir agregando la cantidad de hojas de cálculo que nosotros deseemos y necesitemos. Ahora que ya sabemos todo esto y que ya estamos más familiarizados con el programa, vamos a ver que podemos generar aquí palabras, frases, textos, números, fórmulas, funciones. Vamos a trabajar con muchas herramientas para ver cómo hacemos para generar nuestras tablas de Excel. Me voy a posicionar en la A1 y voy a escribir, por ejemplo, curso Excel 2020. Y fíjense, ahí puse curso Excel 2020 y pasó algo que a lo que quiero que le prestemos atención. Cuando pongo curso Excel 2020 vamos a encontrar
que no es igual el ancho de la columna con lo que yo escribí. Y no escribí algo tan largo tampoco, podría escribir algún nombre de una empresa, alguna frase, algo, clientes, deudores, año 2020, por ejemplo, y sería más largo aún que esto, y no entró en el ancho de la columna. ¿Qué es lo que puedo hacer para arreglar eso? O, a ver, una pregunta que les hago. ¿Dónde está escrito esto? ¿Está escrito en la columna, en la celda A1, en la celda B1, en la celda A1B1, en las dos juntas? ¿Qué se les ocurre? Bien, bueno, en realidad todo esto que está escrito aquí, aunque pareciera que esté en dos celdas, compartiendo dos celdas, en realidad está escrito solamente en una. ¿Cómo sabemos eso? Miren, si yo hago clic en la celda A1, me dice en la barra de fórmula, por eso es tan importante la barra de fórmula que está acá arriba, me dice todo lo que aparece escrito ahí. Y fíjense que aparece todo esto. Y si yo ahora hago clic en la celda B1, me dice que no hay nada escrito en la celda B1. Está vacía, aunque estemos viendo esto, porque esto pertenece, este 2020, pertenece a la celda de al lado. Fíjense que si yo acá escribo algo, por ejemplo, un la, noten como ahí, ya ahora en la celda B1 está escrita la palabra UNLA, en la celda A1 está escrito curso Excel 2020. Claro que ahora dejó de verse el 2020 porque al tener contenido, al tener algo escrito en esta celda, obviamente privilegia lo que hay escrito ahí y me borra el excedente, esto que está tapando, que estaría tapando la celda, pero esto tampoco puede quedar así porque no corresponde, no lo podemos ver, no es algo práctico. Entonces tenemos que buscar alguna manera de hacer que la columna A sea más ancha. ¿Cómo hacemos para que la columna A sea más ancha? Bueno, varias formas. Simplemente lo más sencillo, si ya tengo algo escrito y quiero que se adapte al ancho de lo que yo tengo escrito, hago doble clic en estas dos flechitas que aparecen aquí, justo entre medio, en el borde que separa la A y la B, hago doble clic y eso se llama ajuste automático. Se ajusta automáticamente a lo más ancho que tenga escrito. Bien, pero si yo quiero que sea un poco más ancho, directamente lo puedo arrastrar y dejarlo ahí que sea más ancho. Lo puedo obviamente achicar llevándolo nuevamente hacia la izquierda. O si no, puedo, sabiendo que todas las columnas tienen un ancho predeterminado de 1071, fíjense que todas tienen un ancho predeterminado de 1071, puedo llevarla al número que yo quiera. ¿Cómo hago esto? Clic derecho, ancho de columna, y desde ahí yo le digo a lo que tengo configurado en este momento que quiero que sea, por ejemplo, de 30. Aprieto Enter y ahora la columna A, tiene un ancho de 30. Bien, la B sigue manteniendo lo mismo y todo el resto siguen iguales. Si yo quiero seleccionar varias, siempre fíjense que lo estoy haciendo desde acá, desde arriba, desde la barra donde tengo los indicadores de las letras, desde ahí de la parte gris, clic derecho, ancho de columna, y aquí llevo de 1071, que es el predeterminado, a 20, por ejemplo, y ahí duplicaron prácticamente su tamaño, su ancho. Bien, con las filas va a pasar otro tanto, es parecido. Con las filas nosotros vamos a tener la posibilidad de arrastrar para que sean más altas, alto de fila se llama esto. También podemos seleccionar varias. Las filas tienen un alto predeterminado de 15, como están viendo ahí. Todas tienen el mismo alto. Podemos seleccionar, hacer clic derecho siempre aquí en el borde, alto de fila, y ahí llevamos de 15 a 30, por ejemplo. Y ahí nos cambió el alto de las filas. De esta manera nosotros podemos regular el alto y el ancho de filas y columnas. También se puede hacer desde aquí, desde este botón que está acá. De aquí también podemos regular esa misma herramienta. Bien, volviendo a algunos parámetros a como estaban antes, fui usando las teclas deshacer para ir volviendo más o menos a lo que tenía antes en la pantalla. Les quiero mostrar otras herramientas bien importantes que quiero que vean. Aquí, noten esto. Si yo selecciono una celda, vean que cuando me apoyo en el borde de la celda, mantengo apretado, arrastro y me lo llevé hacia otro lado. Esto me permite a mí arrastrar, sería algo así como cortar y pegar automáticamente con el mouse, con el arrastre del mouse. Obviamente que lo puedo hacer con la combinación de teclas o desde el teclado, también cortando y pegando en otro lugar, ¿sí? Pero, y obviamente también lo puedo hacer desde el teclado.
con control X para cortar y control B corta para pegar. Bien, ahí puse control Z o deshacer para volver a donde estaba. Esto entonces que yo les estaba mostrando es siempre que yo selecciono desde un borde de la celda seleccionada, me lo puedo llevar hacia otro sector y luego volver a llevarlo a otro lado o ponerlo donde estaba, etc. Y también lo puedo hacer con un rango. Recuerden que un rango es dos celdas continuas seleccionadas. Este rango que tengo acá seleccionado me lo estoy llevando ahí y me llevo todo. Bien, obviamente aquí tendría que hacer el ajuste automático para que se vea todo el ancho del texto que está escrito. Bien, como un primer dato, ese bien importante. Ahora, otra herramienta que me interesa que veamos hoy en este primer encuentro es el siguiente. Cuando yo selecciono una celda, vean que el borde inferior derecho de la celda aparece un punto en forma de cuadrado, ese cuadrado chiquitito que tengo ahí arriba del puntero del mouse. Eso me permite a mí seleccionar, fíjense que cuando yo lo toco, el puntero del mouse cambia de un más blanco, de una cruz blanca, a una crucecita aún más de color negro. Eso me permite a mí arrastrar e ir copiando el contenido. Y noten que no solo se copió el contenido, sino que aparte me fue rellenando de acuerdo a los años. Fue lo suficientemente hábil el programa para detectar que yo estaba haciendo una secuencia. Entonces me rellenó toda esa secuencia. En este caso, como no tengo los números, fíjense que aquí me va a copiar solamente las palabras. Bien, si yo acá pongo otra palabra, solo la palabra, obviamente va a copiar la palabra. Si yo pongo un número solo aislado, va a copiar al número. Pero miren esto, si yo pongo un número y luego en la fila siguiente pongo el número que continúa, ya ahí seleccionando los dos detecta que estoy siguiendo una secuencia y me completa toda la variable. ¿Bien? Esto es un dato bien importante porque esto lo podemos hacer así y podemos hacerlo también por grupos. Por ejemplo, podríamos hacer llevándolo con grupos saltos de 4 en 4 o con grupos, por ejemplo, de impares, números impares o números pares, poniendo por ejemplo el 2 y el 4, entonces me señala la secuencia, selecciona la secuencia que yo le estoy pidiendo y va respetando esa secuencia. Lo mismo puedo hacer con las fechas, con los meses del año. Si yo pongo por ejemplo mayo, que es el mes en el que estamos, y arrastro desde ese puntito, me completa todos los meses. Bien, ¿esta es la única forma de hacerlo? No, miren. Si yo pongo, voy a repetir el primero, que fue el del 1. ¿Se acuerdan que si yo hice así, lo copia? Pero acá, noten esto, que está bien interesante, serie de relleno. Si yo le digo copiar celdas, hace esto, que es copiarla. Pero si yo pongo acá, serie de rellenos, me completa todo. Y ustedes me dirán, qué bueno que está esto, porque si yo tengo, no sé, 150 productos o empleados o 1000 productos, puedo apretar acá y arrastrar para abajo 1000 posiciones y bla, 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 y llegar. Y sí, lo podrían hacerlo y luego ponerle acá y decirle, bueno, haceme la serie de relleno y listo. Pero imagínense arrastrando durante 1000 posiciones hacia abajo. Es un poco engorroso en ese caso y no es lo que yo les recomiendo. Yo les recomiendo que si van a hacer algo de eso, hagan lo siguiente. Lo voy a hacer acá, miren. Ponen solamente el 1 y vienen aquí donde dice rellenar series en forma de columnas, o sea que rellene la columna con un límite en 1000. Vamos a ponerle 1000. Aceptamos y ahí me completó automáticamente desde el 1 hasta el 1000. No tuve que andar arrastrando para abajo. Esto es algo que a veces la gente no lo conoce, no lo utiliza y se la pasa arrastrando o completando los casilleros sin usar esta herramienta que es practiquísima para este tipo de ejercicios. Un último detalle que les quería mencionar antes de terminar con este video es que noten algo interesante. Cuando escribimos un texto se alinea hacia la izquierda y cuando escribimos un número se alinea hacia la derecha. Siempre va a pasar lo mismo, salvo que nosotros
le modifiquemos las alineaciones desde aquí. Los formatos, podemos seleccionar y aquí aplicar efectos, tipos de letra, colores, todo lo que ustedes seguramente conocen, pero que no está de más repasar. Aquí podemos cambiar tipos de letra, todo lo que ustedes quieran, y obviamente con los números lo mismo. Rellenos de celdas, todo lo que ustedes necesiten, y desde aquí podemos trabajar con las alineaciones. Noten que si bien los números están a la derecha, ahí lo puedo llevar a la izquierda, lo puedo centrar. Estas son las alineaciones verticales que tenemos para que quede en la parte superior, centrada o inferior de nuestra celda. Eso lo van a ver solamente cuando tengan, miren, ven, el alto de fila, aquí van a poder determinar en qué parte de la celda quieren que se posicione el texto o el número escrito. Bien, suficiente por este video. Van a encontrar algún otro con explicaciones de algunos ejercicios que los voy a invitar a que hagan para practicar. Gracias, hasta luego.